hablamos de los años 80, muy, muy candente en aquel momento. Eso coincidió con la salida al mercado en el año 89 de la primera edición de La Historia General de las Drogas, ¿no? De aquella monumental obra de Antonio. Y entonces, con todo aquel material que yo iba recopilando sobre drogas en la prensa local de Castellón, no sabía qué importancia podía tener y me leí La Historia General de las Drogas del tirón. Creo que ni dormí hasta que me acabé los 3 volúmenes. O sea, fue una cosa... una obsesión, ¿no? Y cuando la acabé, pues dije, bueno, pues la única persona que puede valorar la importancia de todas estas noticias que voy recopilando en prensa es este señor. Acababa de salir el libro de los venenos en Mondadori, era principios de los 90. Entonces, eran otros tiempos, llamé a Mondadori, les pedí el teléfono de Antonio Escotado, cosa que hoy no pasaría con ninguna editorial, y me lo dieron amablemente. Con la emboscadura, sí. Bueno, con la emboscadura, punto y aparte. Me dieron el teléfono y recuerdo que lo llamé. La primera, yo no conocía los hábitos noctámbulos de Antonio, llamé a mala hora, luego llamé a otra hora, ya se pudo poner, me lo pasó Mónica y le expliqué un poco el asunto y me dijo, con aquella voz suya de barítono, hombre, si usted está dispuesto a venir a verme, no seré quien se lo impida. Y aproveché pues un puente largo de la Constitución y la Purísima y el año 90 y me presenté allí con mis noticias de prensa y tal, y entonces pues bueno, ya ahí se fraguó pues una relación que pues eso ha durado más de 30 años, sí. A mí me ha sorprendido antes cuando me has comentado cuándo nos hemos conocido tú y yo, que fue en Tudela, hace la tira de años, que yo era un mozalbete. No, conocernos... Te conocí en Morocco, una noche en Morocco. Eso, empieza ahí. En Tudela no. ¿Hace cuántos años es esto? Yo ni me acuerdo, pero cuéntame. Tenía 14 años y iba a un moco que no se tenía de pie. Estaba allí, pobre. No sé quién me dijo, este es Jorge, que no lo conoces y tal. Estaba como encima de una nevera, allí en uno de los pasillos interiores de Morocco. Sí, allí. Pero con una cara de felicidad absoluta. Absoluta, sí. Bueno, José siempre ha sido un avanzado en todo. Bueno, ¿y tú cómo conociste a tu padre? Pues es curioso, lo conté el otro día, me dijeron, ¿cómo es ser hijo escotado y tal? Y dije, es la enésima vez que me preguntan esto, pero me acuerdo cuando no sabía leer y escribir muy bien, estaba en la EGB, debía tener 7, 8 años, entonces mi tutor sabía que yo no tenía padre, de alguna manera pues eso en las evaluaciones y tal, pues en las reuniones que había de la asociación de padres y tal, pues como que se sabía, ¿no? Entonces un día me encontré a mi padre en la portada de una revista, que era el Primera Línea. Y dije, anda, voy a decirle a mi tutor que este es mi padre, el que sale en la portada. Yo estaba balbuceando, todavía no sabía bien hablar y leer. Y nada, cuando se lo enseñé al tutor, todo orgulloso, él me dijo que sabía leer bien. O sea, ¿tu padre está en la cárcel? Ahí fue la primera toma de contacto real, o sea, el primer aterrizaje del padre que tenía, ¿no? Entonces salí en una portada, yo me sentía muy orgulloso, pero no me había leído el sumario en que decía escotado desde la cárcel. Fue la obra que después se leyó de un tiro. Claro. Sí, ¿no? Sí, es todo... Círculo que une todos los puntos. Luego le reencuentro también ya cuando con los enemigos del comercio, porque él, acuérdate que había tenido con vosotros un editor muy estable, ¿no? Que era Guillermo, y bueno, pues por desavenencias entre él y el autor, pues aparezco yo en escena. Y ahí es donde nos conocemos tú y yo, ¿no? Sí. Y bueno, sí, es un poco una relación casi maternal la que tenemos, Lola. Porque Escota decía, por nada cambies de editorial, hijo. Y yo, bueno, veremos lo que nos ofrecen, ¿no? Y dice, no, pasa, es la editorial. Y luego Ana Rosa, que era la directora general antes de Espasa, decía, es que tú no sabes que Escotado es nuestro autor fetiche. O sea, no lo vamos a cambiar, no vamos a permitir que se vaya a otra editorial. Y yo, claro, venía aquí a ver hasta qué punto os interesaba y me lo dejasteis clarísimo.
Efectivamente, así es. Todo es verdad lo que hemos contado. Bueno, yo me retiro y os dejo con ellos porque creo que es lo que tiene interés, la charla que van a mantener. Muchas gracias de nuevo y luego fuera está el librero, por si no lo sabéis, pues que toméis nota. Gracias. Te sientes un poco U2 con ese foco, ¿no? Sí, un poco sí. Yo también. Qué duro. Bueno, a ver, yo me he preparado un guión, aunque la idea es improvisar. Entonces, para romper un poco el hielo, Juan Carlos, yo me acuerdo que tú siempre, cuando he dicho que eres un discípulo, hay por aquí algún otro discípulo, sí, Luis Espinosa, que vienes de Ecuador, además, también los dos considerados discípulos. O sea, Pero será discípulo de los enemigos del comercio. podrías venir aquí, ¿no? Un momento. Vale. Bueno, pues no mucha gente se puede considerar discípulo, ¿no? Tampoco es que esto sea el Testamento y los apóstoles, pero... No, a ver, yo en la época cuando conocí a tu padre, realmente estaba muy contento porque en poco tiempo le habían salido unos cuantos discípulos que él apreciaba mucho. Pero nunca quiso hacer escuela. No. Él no hizo nunca nada por hacer escuela. Le salían y eso era una cosa que él valoraba mucho. Y me refiero a Enrique Ocaña, un gran filósofo lamentablemente extraviado, no sé si algún día lo volveremos a recuperar, y el poeta Miguel Ángel Velasco, hombre, claro, que ya hace muchos años que falleció. Y Juan Carlos Bouso también, ¿no? José Carlos Bouso, sí, pero José Carlos, es decir, Antonio dejó una legión de discípulos, por decirlo de alguna forma, de seguidores de su obra, pero digamos discípulos directos en el sentido de que tu padre me dirigió la tesis doctoral a mí, a Enrique Ocaña le dirigió la tesina de licenciatura, a Miguel Ángel... Erais doctorandos, no discípulos. Sí. Bueno, yo todavía dudo porque la relación con Antonio es compleja, ¿no? Porque era por un lado maestro-discípulo, por otro lado colegas y por otro lado como paterno-filial también, ¿no? Entonces... una relación como muy... Sí, créeme que te entiendo, ¿eh? Conmigo también fue un poco así. O sea, una relación extraña, desde luego. Se mezcla el maestro con el padre y con el profesor de tesis. Bueno, a ver, tú fuiste muy amable al aceptar introducir este libro. Fui amable y me sentí como en la obligación más que moral. Porque yo a tu padre, a ver, no se lo debo todo, pero le debo mucho. Y aparte, yo lo digo en el prólogo, claro, me entró el vértigo cuando me lo pediste, ¿no? Porque ¿quién soy yo para prologar a Antonio Escotado? Es decir, su discípulo. Entonces, de alguna forma, yo ahora estoy sintiendo que estoy cerrando un círculo, ¿no? Tu padre empezó dirigiéndome la tesis doctoral, prologando mi primer libro, Drogas y Cultura de Masas, y ahora soy yo quien acaba prologando un libro suyo póstumo, ¿no? Con lo cual, pues, ya te puedes imaginar el sentido del... Se cierra el círculo un poco. Te sientes bien. Guay. Voy a parafrasearte, ¿vale? Aquí al final, a ver si lo leo bien. Con todo, quien piense que estas confesiones de un opiófilo, sin duda, en la estela de las confesiones de un inglés comedor de opio, 1821, Thomas de Quincy, son exclusivamente una descripción detallada de su régimen farmacológico, anda muy equivocado. Por encima de todo, son un ejercicio de introspección, de autoconocimiento. Además, Antonio Escotado era una persona muy reservada y para nada le gustaba hablar de su vida privada. Eso lo comentamos luego. Sin embargo, en este texto póstumo plagado de agudas observaciones y profundas reflexiones sobre numerosos temas, relata muchas cosas de su vida íntima y del entorno natural, animales, árboles, plantas, que lo rodeaba y con el que interactuaba. Podemos decir que en este sentido que si sus años ibicencos fueron el desnudo físico, siguiendo las exigencias del hipismo más entregado, en este diario Escotado se desnuda intelectual y emocionalmente.
como quizá nunca antes lo había hecho. Por eso nos atrevemos a afirmar sin ambajes que no defraudará a nadie, ni a los incondicionales ni a los detractores. Sí, bueno, es lo que sigo pensando, eso que escribí. Pero ¿hasta qué punto tú tenías conocimiento de este libro? O sea, porque era un poco el libro secreto, el libro prohibido de Escotado. Bueno, a todos nos lo había contado un poco, ¿no? Sí, o no. Conmigo no había hablado gran cosa de este libro. Incluso te diría que sé más de este libro por algún vídeo que he cazado en la emboscadura que por lo que él me contara, ¿no? Yeah. Antonio, bueno, ¿qué te voy a contar? Era una persona muy reservada, ¿no? No es que sea la primera obra en la que habla de él, de sus sentimientos, de sus vivencias, porque hay otros libros como 60 semanas en el trópico o Mi Ibiza privada, en la que también entramos, por no mencionar el de Colmenero, en el que también se hay desnuda, una diferencia, ¿eh? En este no revisa. No, bueno, esto me parece... Yo lo destaco también en el prólogo. Es el primer borbotón. Sí, es el primer borbotón, lo cual Antonio era muy pulido, muy esmerado en su estilo. No hacía, antes lo comentaba con Lola, se corregía una y otra vez y otra vez. En este libro no hay corrección, es decir, el tachón que te encuentras es un tachón del momento, no es del día después y rectifica. Lo cual para mí tiene un valor añadido, que es el de la espontaneidad. Sí, ¿no? La desnudez de la que hablabas en el prólogo, ¿no? Que es que nosotros, los lectores de Escota, no los familiares, los lectores directamente, sabemos lo abstruso que pueden llegar a ser sus obras, ¿no? Que a veces son casi más un arma arrojadiza que una obra de arte. Entonces, cuando te das cuenta de que, aparte de ser un arma arrojadiza, es una obra de arte, pues... Este libro se agradece mucho porque es escotado en píldoras, en pequeños adagios. O sea, realmente yo nunca había leído un pensamiento de mi padre que solo le ocupara 4 líneas. Mira, aquí hay varios ejemplos. Me reí ahora a propósito de lo que decías porque me ha venido a la cabeza una anécdota que yo creo que es muy ilustrativa de Antonio. Una vez di una charla en un instituto a petición del claustro de profesores y me obsequiaron con un ejemplar de Realidad y Substancia. Entonces no pude pasar de la página 30. Yo también, yo era el 34 me quedé. Entonces, como conocía la librería donde lo habían comprado, fui y lo cambié por El retrato del libertino. ¡Qué cambio, qué cambio! Y se lo conté a tu padre y tu padre me dice... No le hice mi puta gracia. Has perdido 6 euros. Entonces, este era Antonio también. Sí, claro. Telita. Sí, a lo mejor por eso quería que fuera póstumo, ¿no? Porque un poco se quita el velo de la inteligencia o del el repasar, el no fiarte de tu primer borbotón, sino luego confirmarlo con tus ideas, con tu segundo borbotón. Aquí, como tú dices, se desnuda. Lo que pasa es que, claro, es un escotado que no es escotado, realmente. O sea, esta obra es como está escotado y esta obra, lo creo, ¿no? Por eso él quería que fuera póstuma, porque realmente no quería levantarse la falda delante de todos mientras estuviera vivo. Yo en eso te doy toda la razón. La gente puede pensar que a lo mejor es que ese deseo de secretismo, de que apareciera después de muerto, tiene que ver con sus confesiones opiófilas. Y yo creo que sí. No, que tiene más que ver con esa desnudez. Con ese prurito de, ¿cómo decimos? Decoro, pudor, exacto, pudor. Por lo demás es una obra que, claro, es que abarca 30 años de su vida. Y luego esto es una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Luego tú me has dado una explicación que yo no lo sabía. Es que, claro, ya con la obsesión del historiador, ¿no? La horquilla cronológica, me pongo a computar las entradas cuando lo transcribo por primera vez y me doy cuenta que hay un quinquenio en el que no llega ni a un 1% de las entradas. Sin embargo, hay otro quinquenio que reúne el 40% de las entradas. Entonces, eso lo hemos hablado también. Es un diario de senectud. Sí, pero yo te dije que la movida es que se había perdido el cuaderno. Sí, bueno.
Y él lo dice, Claro. lo he perdido, te he perdido, tal. Pero no, es cierto que hay mucha variación entre... Y luego hay otros en que hay, pues como tú dices, 40, 50 notas. Ajá. Sí, sí. Bueno, entonces no te había hablado a ti del libro mucho y tal, te No, sorprendió. mucho no. Que ya no sé si las cosas, por ejemplo, que ese detalle de no, esto se ha de publicar cuando yo esté muerto, si no vendrá una turba gris a quemarme la casa, Claro. los mustios eunucos que se preparen, crees? esto va a arrasar en las librerías. Ya no sé si me lo dijo él Sí. en directo o en diferido. A través Pero ¿no de, crees de- que estaba un poco exagerando? Porque yo ahora con No. la presentación del libro y tal, que he tenido la suerte de hablar con algunos amables periodistas, me decían, oye, es que esperábamos algo más heavy. O sea, Bueno, que Escota tomara opiáceos en su tercera edad y propusiese una medicina alternativa para la senectud, contábamos con ello, pero esperábamos algo más escandaloso. Bueno, a ver, yo si he de lamentar algo es que este diario no lo empezara en el año 67. Claro, ahí sí que habría sido escandaloso. Entonces, es decir, porque además Antonio, que era... Yo creo que a Antonio no le gustaban los chistes, ni oír chistes, ni él contar ninguno. Pero sin embargo tenía un Sentido del humor sentido del humor finísimo. tremendo. Vamos, y entonces tenemos una nota de eso. su sentido del humor tenía mucho que ver con la exageración, con la hipérbole, exageraba las cosas. Y entonces, y luego esa tendencia al secretismo y al misterio, él sabía venderse muy bien. Vosotros lo sabéis, los íntimos. Entonces, yo, por ejemplo, yo no sé si Mónica lo recordará, el fin de semana que los conocí, yo llevaba 3 o 4 preguntas del millón para don Antonio Escotado. Y una de ellas era si tu padre escribió un artículo pionero en la revista de Occidente. Sí, muy Dionisios valorado. y la farmacia utópica. Los alucinógenos y el mundo ese fue el segundo. y el mundo ordinario. Con Spotorno. Y lo escribió en abril, se publicó en abril del año 67. Sí. Entonces, el ácido aquí en España se prohibió en agosto del 67, la prohibición. Entonces, claro, la duda era, es decir, este señor era de los privilegiados, de los listos, que probó ácido antes de que lo prohibieran y tal. Sí. Entonces, creo que la primera pregunta... lo primero que le pregunté fue eso. Y fue críptico en su respuesta. No me dijo ni que sí ni que no. Guardó el secreto. Yo hubo de esperarme a hablar con Mariano Antolín Rato, con quien compartió el primer viaje, para saber efectivamente que era una Orange Sunshine, ¿no? la primera un botanito. Entonces, yo creo que tu padre, el tempo ese, es decir, el secreto y el misterio es lo que más atrae a la gente, lo que más atrae al público. Y él ese tempo lo dominaba. Claro, el secreto, el misterio, yo añadiría ahí los silencios, ¿no? Cuando habla. Porque aquí en esta sala habrá mucha gente que son lectores de Escota, pero hay mucha gente, estoy seguro, que son visualizadores de vídeo. Ajá. Entonces, por ejemplo, esos atributos que tú estás mencionando esa habilidad argumentativa que él tenía, que yo añado los silencios, eso se ve en los vídeos. No se ven los libros. O sí, porque en la prosa tiene una cadencia maravillosa. O sea, yo diría que es de los escritores que más se preocupaban por la perfección del lenguaje. Se pasaba tardes incluso haciendo una frase. Esto le venía de Ernst Junger, que eran frases verdaderamente autónomas en sí mismas. O sea, no necesitabas otra frase para decir lo que querías decir. Y de ahí que llegase a no utilizar adjetivos en los últimos años de su vida. Pero claro, ¿hasta qué punto esto de cambiar de estilo a Escota le gustaba? O sea, ¿hasta qué punto entramos en otra dimensión ya, que es las variaciones de Antonio Escotado? ¿Tú le conociste comunista? ¿Tú le conociste comunista? No. ¿No? ¿Ya no lo era? No. 15 minutos. La embajada de Vietcong es... No, yo ya no lo conocí comunista ni pensarlo, no.
Vale, vale. O sea, no había ningún tema político entre vosotros. No, además, ya te digo, por lo que comentabas antes, yo creo que, a ver, la obra de Antonio es dilatadísima, pero tiene dos grandes obras que marcan un antes y un después, una frontera. Una es la historia general de las drogas y otra es Los enemigos del comercio. Yo soy discípulo de la primera parte. Sí. Yo me he leído Los enemigos del comercio, pero un poco forzado. Ya, Te voy a engañar. ya, Es decir, te entiendo. no me interesa el trip económico, me interesa el otro. Y Ya, porque a ti te gusta, como investigador, como historiador, como académico, te gusta el método escotado, ¿no? El análisis, él se autodefinía como historiador, en el fondo, o sea, como investigador. sí. Y un rigor con las fuentes Sí. y un cuidado con la opinión personal, que él lo llamaba neutralidad valorativa. O sea, realmente él exponía las fuentes y ya que cada lector extrajese sus conclusiones. O sea, Sí. tratando de no... Historia General de las Drogas No. es un ejemplo de esto, ¿no? O sea, realmente el autor no tiene una opinión preconcebida y va a convencer al lector de esta, sino que el propio lector sacará sus conclusiones. Sí. Yo recuerdo que cuando me corrigió la tesis doctoral, la mayor parte de las correcciones eran: basta de opiniones, basta de juicios, Quítate no en más medio. juicios. La verdad se defiende por sí sola. Fuera, exponlas. A mí parece mentira, pero una de las grandes, y además la tengo como una máxima de lección, es ir de lo general a lo particular. Es un método. Y a mí eso me rompió mucho los esquemas porque yo había empezado haciendo historia local. Entonces, y me di cuenta que tenía toda la razón. Es decir, a ver, que está muy bien hacer historia local y con muchas historias locales puedes llegar a completar un gran puzzle hasta los detalles, pero corres un serio peligro si empiezas desde la historia, desde abajo hacia arriba, exacto, ¿no? porque De puedes arriba llegar abajo. exactamente. Y entonces eso fue una de las grandes lecciones que aprendí como historiador de tu padre. Sí, ¿no? El tema de la complejidad, ¿no? O sea, cuanto más miras una cosa, en vez de hacerse más comprensible, se hace más compleja. Y partir de lo general, generalidades, pormenores, detalles. Ir descendiendo, no ir ascendiendo. Para no equivocarte, para no llegar a conclusiones ridículas. Bueno, pues a ver, si os parece bien, vamos a pasar un poco a los temas que trata este libro, que son muy variados. Los he estado comentando antes con Juan Carlos y hemos seleccionado algunas notas que nos vamos a alternar leyéndolas. ¿Y qué te quería decir? Luego habrá un turno de preguntas que podréis hacer lo que queráis. Y nada, pues bueno, uno de los temas que convenimos que Escota trata de manera profusa es la naturaleza, ¿no? O sea, como él, yo tuve esa suerte también de cogerle en la época, y vosotras lo sabéis, querida Rebeca y Mónica, de los paseos por los prados y coger leña. O sea, eso para él era fundamental. Un castigo recurrente, sí, cuando se iba de conferencias y me dejaba encargado talar y cortar el leño, era un castigo recurrente. Pero aprovechábamos, lo pasábamos bien. O sea, yo tengo buenos recuerdos de eso, de la naturaleza. O sea, era muy aristotélico en esto. Era una persona que se fijaba en lo sensible, no en lo ininteligible, ¿no? O sea, Escota no era platónico, era aristotélico. En este sentido, ¿tuviste algún paseo con él? Sí, tuve la oportunidad de acompañarlo alguna vez a por leña en Hoyo, porque además... Sí, claro, no, lo reclutaba, claro. Sí, además estaba como muy cerca de casa, había subir un bancal. Bueno, yo voy a leer una nota ahora sobre Escota en el campo, sobre la naturaleza, que creo que os puede hacer gracia, porque destila también su sentido del humor, más escotadiano. 6 de enero. El año, bueno, esto es muy al comienzo, 1993, o sea, estamos hablando de 30 años. Bueno. Una vaca de las muchas que pastan en los prados me quiere mal. Muge amenazadoramente cuando me ve.
y se aproxime con ojos de rabia, avivando el paso a medida que nuestra distancia se acorta. No sé si osaría arrollarme o usar sus largos cuernos. Quizás solo desea asustar a alguien que ve tantos días vagando por sus dominios, pero no entiendo por qué me quiere mal y vacilo entre huir o hacerle frente a cantazos. Habrá peleas si no cambia. Ella es muy grande, una de las mayores de la manada, si no la mayor, toda blanca y ya vieja. Se me ocurre que fue cruel, reina del rebaño, porque crueles son los que imperan hasta entre animales tan serenos, y que ahora algunas otras heredaron el predominio. Podría estar amargada, como el dictador destronado. Entonces, aquí, ¿qué vemos? O sea, es una vaca y un paralelismo con el ser humano. O sea, el dictador destronado. A mí me ha recordado un poco a Pedro Sánchez, la vaca. Habrá que esperar a que lo destronen. Bueno, te voy a dejar a ti que te leas lo que hemos... Bueno, en el libro aparecen muchos animales, ¿no?, que rodean a Escota. Empieza con su gata, luego con una vaca, luego con un jabalí, luego con Pericles, y no hay que olvidar el zorro, porque Escota, una de las cosas que eran muy importantes para él era el tema del emboscado. Está bien que lo diga yo, porque tenemos la empresa de la emboscadura, pero ¿el emboscado quién es? El emboscado era un estereotipo dibujado por Junger, que era una persona totalmente soberana, que no asumía que otros pensaran por él, y que antes de plegarse a las ideas de la mayoría se emboscaba, se iba al campo, era autosuficiente. Entonces, esta persona, que en la emboscadura en alemán viene de emboscadura, embosque, o sea, de emboscarse. En España lo que suena es a una treta de un ejército con otro, ¿no? La emboscadura. Pues es distinto en alemán. Y Escota aquí, y te lo voy a pasar, ¿vale? Porque si no, no puedo leerlo. Tú, no, te va a tocar. ¿Te acuerdas? Ahí, si continúas. Pues nada, en diciembre de 1999, el 18 de diciembre, escribe Antonio: he visto a un zorro cruzando un claro del bosque. Me dio envidia cómo llevaba una altiva soledad. Yo llevo tiempo medio muerto. Vivo apenas para el dolor de mis vacilaciones. Pero no soy víctima de nadie, sino el único causante de mis males. He de emboscarme como el zorro, solitario y lúcido, hasta encontrar una madriguera para mis ya frágiles huesos. Adoro estos campos, ellos son la patria. Bonito. Sí, bueno, esa recurrencia, sobre todo al principio del diario, a animales. Sí, a los riachuelos, al enebro, sí, al sauce llorón. Y para trasladarlos a la figura humana, es decir, para establecer paralelismos entre... Es decir, no es una mera descripción zoológica lo que hace. No. Es decir, establece paralelismos entre todos los animales que concitan su atención. Sí. Con la vaca nos ha quedado claro, y con el zorro también. Sí. A mí me sorprende, y lo hice aquí en el diario, que cuando iba a entrar en el salón decía, oye, enciendo la luz o no para no molestar al hámster. Pericles. Pero también le pasaba con las plantas, ¿eh? Decía, hijo, no despiertes a las plantas, por favor. O sea, encendías alguna luz. Bueno, pues otro tema muy recurrente en el libro es la leña. Escotado era un leñador, y a algunos nos transmitió ese placer. Y bueno, de la leña no hemos seleccionado nada, porque me acuerdo de una nota. Y entonces, cuando he dicho antes que esto eran las reflexiones de un sabio en píldoras, que no es habitual, porque generalmente los pensamientos de Escotado llevan más de 4 líneas, 6 líneas, 10 líneas, pues hay uno, yo creo que de la leña, que dura como 6, 10 líneas, y dice, ¿alguien se podría pensar que la madera es cristal?
cristal, la madera es cristal. No, la madera es algo a lo que le puedes hincar el diente, le puedes hincar la uña. A lo mejor parecería más bien como una arcilla o incluso como una especie de nube terráquea. Bueno, pues ahí la reflexión suya es: yo la corto, me la llevo a casa. ¿Y cuál es la reflexión ígnea? que aquello que le puedes hincar en la uña luego se convierte en un cristal que no tiene nada que ver con su origen, ¿no? Entonces esto ya, pues, claro, para Escotado suponía más reflexiones, ¿no? Sobre lo incorruptible o la doble esencia, no sé. O sea, a mí lo que me sorprende es cómo es capaz de verlo en su origen y luego verlo en su corrupción, por así decirlo, ¿no? Como diría Anaximandro, sin pasarme listo. Sí, sí. Bueno, a ver, el libro, las reflexiones de Antonio Estela, no le sacas todo el jugo, pero si entras, hay mucha tela. Mucha tela. Pero léete esa tan divertida porque hay varias anotaciones sobre los sueños. Sí, vamos al sueño. Vale. Sí. Una que... A ver, Scott hubo una época, además está aquí mi hermana Daniel, y él lo sabe, que estuvo muy, muy metido en la psicología. Y dentro de la psicología, en el psicoanálisis. Era la época que estaba con mi madre, y bueno, pues hacían experimentos, no siempre con su hijo, a veces ellos solos. Y entonces me acuerdo que mi padre me decía que se anotaba todos los sueños cuando se levantaba, ¿no? Y esto, si te lees el libro de la interpretación de los sueños de Freud, va de esto, ¿no? Que ahí está la razón de por qué eres como eres y tal. Bueno, este libro, es cierto, no habrá menos de 20 entradas sobre sueños, sobre el tema onírico. Entonces, hemos seleccionado una que es la más cachonda, ¿no? O sea, porque soñaba todo tipo de cosas. Luego también decía que los sueños eran, o sea, que te permitían ser un demente en los sueños. Luego en la vida real no, pero la locura está en los sueños, la locura consciente. Bueno, pero vamos a ir a la nota exactamente de la reflexión freudiana que 66, me estás pidiendo. Sí. Sueño 21 de mayo 2001. Sueño una cena lujosa con varios anfitriones: Luis Ventoso, Villalonga y Madonna. En mi casa de Río de Janeiro, Avenida Atlántico 3892. Tomamos hongos silocibios los tres. Madonna me dice: el desamor honra al amor. Yo entiendo por ello que se perdonan las infidelidades sexuales. Pero probablemente me equivoco, por tozudez taurina. Lo que significa es: confía en tus sentimientos. Oye, ya que hay una alusión ahí al amor y al desamor, léete esa otra cita sobre el amor que hemos seleccionado. Una que está en la página 29. Página 29. Estás pidiendo mucho, Juan Carlos. Sí, he venido a exigir. Sí, esto es muy profundo, sí. Esto lo hemos seleccionado. A ver, el amor carnal se alimenta de dos manantiales inversos, como son la curiosidad y la confianza. Uno dirige hacia lo novedoso y el otro sedimenta lo familiar. Fino equilibrio entre la apertura y el cierre de nuestra casa corazón, que se asegura así el máximo factor de supervivencia. El amor, es cierto, es novedad y familiaridad, ¿no? Bueno, es tremendo cómo lo clava ahí en 5 líneas. Te quedas así y ¿qué hago ahora? Ya. Bueno, y luego cómo ese canto, digamos, o ese análisis con bisturí del amor carnal, luego puede ir contrapunteado con lo mismo del amor al conocimiento también. Sí, sí, eso se destila mucho, es otro de los grandes temas, el amor al conocimiento, pero antes yo diría que hay también el miedo a la muerte, ¿no? O sea, al principio el Escotado de 65 años no es el mismo Escotado con 80 años. Entonces al principio habla de la muerte y sobre ese momento tan jodido que hay en que todos le preguntamos a nuestros padres: oye, papá, mamá, pero yo también me voy a morir.
Sí, hijo. ¿Y vosotros? Sí, claro. Tú vendrás a nuestro entierro. Esto es un tema muy fuerte, que él, como era hijo único, lo trata. Y realmente, no sé, yo nunca he reparado tanto en esto, también porque tengo muchos hermanos, pero mi padre sí que tenía cierta obsesión y también pervive en el diario hacia sus padres, los menciona varias veces, ¿no? Y dice, joder, cómo me gustaría que pudierais ver esto que he montado, ¿no? O sea, que ahora tengo una reputación como ser un intelectual, tengo una familia, tengo unos nietos, he salido de la cárcel airoso, me encantaría que esto lo pudierais ver. Y no sucedió porque murió muy pronto mis abuelos. Mamá y papá, que les llamaba él. Siempre. Entonces, ahí yo creo que es cuando estaba fundando Amnesia, cuando fallecieron. Bueno. Sí. A ver, podemos hablar de otra cosa también. Habla de la familia, pero bueno, como estamos aquí toda la familia sería redundante. Pero podemos hablar de la ternura, de la vejez y de la felicidad. O sea, porque otra cosa no, pero el libro destila felicidad por todos lados. Mi padre se granjeó la bendición de los dioses pagándola, si hacía falta. ¿No? O sea, podemos decir que el uso de fármacos de Antonio Escotado proviene de su vastísimo conocimiento sobre el uso de opiáceos a lo largo de la historia. O de los fármacos, no solo opiáceos, ¿no? Entonces, él estudiaba que en Grecia, que en Roma, la gente mayor, tal, tomaban opio y que les iba muy bien. También luego, pues, estudió lo de las guerras del opio de China con Inglaterra y también se veía que los opiomanos eran gente de avanzada edad, en algunos casos, ¿no? Entonces, él propone aquí un uso inteligente de los opiáceos en la tercera edad. Y esto es lo que le daba tanto miedo, ¿tú crees? Reconocerlo públicamente. ¿Lo que le daba tanto miedo? Sí, del diario, de quererlo hacer póstumo. No, yo creo que iba más por lo que hemos hablado al principio, por Sí, por esa desnudez. Por esa desnudez, por ese pudor. Porque a fin de cuentas, es decir, sería extraño que escribiera unos diarios de un opiófilo, qué sé yo, Pablo Dors. Y el primero que me viene a la cabeza. Sí. Pero no Antonio Escotado. Sí, pero tampoco es normal, Juan Carlos, hacer tu obra cumbre cuando te estás jubilando. ¿No? Entonces, yo el otro día decía ahí en una entrevista que es como una bombilla que luce más antes de apagarse. Entonces, ¿hasta qué punto esa euforia, esa fuerza de voluntad modificada por sustancias exógenas, consigue que Antonio Escotado tenga la lucidez máxima hasta pocos días de morir, antes de morir? Porque no es normal esto, ¿no? O sea, ¿conoces algún caso de alguien que haga su obra cumbre en la jubilación? No, a ver, yo lo que pienso al respecto es que, primero y principal, Antonio Escotado, estamos hablando de uno de los grandísimos cerebros que ha dado este país en la segunda mitad del siglo XX y el primer cuarto del siglo XXI. Es decir, estamos hablando de un cerebro privilegiado. Es decir, aquello de decir, pues recuerdo alguna vez mantener algún diálogo, Miguel Ángel Velasco, el poeta, y yo en plan aquí decir, ¿quién es más cerebrote, Agustín García Calvo o Antonio Escotado? ¿No? Para no llegar. No, bueno, pues él apostaba por Agustín García Calvo y yo apostaba por Escotado, lógicamente, por aquello de seguir manteniendo también un poco la rivalidad y eso. Pero bueno, luego aparte, Escotado y su coherencia con ella es tan admirable como su cerebro. Es decir, él sabe en todo momento. A ver, yo antes por eso decía lo de que si lamento algo es que este diario no lo empezara en 1967, ¿no? Porque recuerdo un día comentando algún pormenor de drogas y tal, y me dijo, pero si me he pasado media vida cogido, ha sido a las tazas de los váteres. No, sí, a mí me dijo, espero haberle evitado a la gente ese trance. Claro. Ha donado su cuerpo a la ciencia. Y de hecho, haré una confesión que no sé si la he hecho en público. Antonio y yo no nos distanciamos, pero es verdad que no me cáncer a mí. Entonces,
él sintió como que yo traicionaba su mandato, su legato farmacológico. En algún momento del diario, no menciona nombres, pero se lamenta públicamente Sí, es verdad. de que solamente un amigo lo ha seguido con su experimento opiófilo, Joaquín, el de Alcoy y tal, ¿no? Cuando la mayoría, entre los cuales habla de los, no sé si dice amigos cancerosos, Sí. más tu padre me lo dijo, dice, olvídate de quimios y olvídate de radios, toma caballo y pasa de todo, dura lo que dura y ya está. Lo que, no, a ver, y a ver, el primer cáncer me lo diagnosticaron en el 2012, quiero decir, he durado un poco con los... Luego tuve otro y quizá ahora me haya recidivado, no lo tengo claro. Sí, pero te respetó. Y a lo Luego, mejor, sí, con el bueno, tiempo, por el aguante. No, y tuvimos una última conversación sobre el tema en el cual me dijo, joder, hay que ver, has aguantado pese a los médicos y tal, ¿no? A pesar de los médicos. Entonces, a ver, yo también le dije, no es lo mismo conseguir caballo en Madrid que en Castellón. O sea, esto ni hay la misma facilidad, que decir, otra cosa sería que lo vendieran en las farmacias. No descarto de haber seguido al pie de la letra su dieta farmacológica, de haberlo podido conseguir en farmacia. Sí, es que habría... Como él Sí. no iba al médico, pues se ahorraba saber ese tipo de cosas. Pero él mismo decía, yo creo que a lo mejor tengo varios cánceres incubados, pero como no voy al médico, no me los dice, pues no me muero de eso, hijo. Sí. No, su teoría con respecto al desarrollo del cáncer Sí, y psicosomático. el que sea, no, y el que el consumo de opiáceos lo retardara, Hombre, eso ese desarrollo sí. es plausible, perfectamente plausible. Pero a ver quién lo hace, ¿no? No, a ver, ya te digo, en mi caso es que, joder, tú no sabes lo que es vivir en provincias, macho. Ya. O sea, bueno, en provincias como Castellón. Él diría, se te ve el pelo de la dehesa. Es que es complicado. Y ahí no tenéis un buen servicio de... No, pero acuérdate que Escota funcionaba por la Deep Web al final, ¿eh? Ya, vale, pero... Por internet. Sí, pero también tenía quien le echara cables y todo eso. Sí, no, a ti lo que te falta es un hijo devoto ahí. Sí. A ver, que no... Entonces, vamos, no sé si... Veamos lo feliz que estaba el viejo. El 8 de abril. Ayer y hoy, la tierra como residencia inmejorable. Sol y suave brisa, mientras la vida vegetal se acerca a la plenitud foral. Trinos armoniosos, aire transparente. Sentado mientras leía, cada hora o dos, cerraba alegremente los ojos para dormir los segundos precisos hasta topar con alguna imagen que desmerecía el presente. Todos sabemos que estas son las ensoñaciones que provocan los opiáceos. Reabrir los ojos entonces, bendiciendo la realidad externa, y así seguir mecido por la suspensión de la intemperie. Hedoné óptima, que diría Epicuro. Existir sin dolor equivale a gloria. Entonces, Escota aquí habla mucho de sus achaques, pero tampoco les da mucho pábulo. O sea, dice, podría hablar y tal, y a veces se le escapa algo, pero él como que lo amortigua, ¿no? Con su automedicándose. Es una manera poco ortodoxa de acercarse a la vejez. ¿Estás de acuerdo? Sí, y además no hemos mencionado el término, aparece muchas veces mencionado en el diario y ahora es el momento de sacarlo. Es el tema de la elegancia. Hombre, no, sí. Su padre hace ese diario es un canto a la elegancia. Exacto, sí. Contraponiéndola a la gula, además. Sí, totalmente. Entonces, ese es un poco el quid de la cuestión también. Sí, no, es uno de los grandes temas. Uno de los grandes temas es como cuando tú amas la cosa, no le pides a la cosa que te ame a ti. O sea, dice, me echo un té con cabezas de opio. Qué delicia. Pero me doy cuenta que es como una novia que hay que visitar una vez al mes, ¿no? Pero además cuando la visitas 2 veces al día, ahí ya llegan los problemas. Pero bueno, digamos que también hay... No es lo mismo tomar un fármaco todos los días de tu vida cuando ya has entrado en la tercera edad. O
¿sabes? Que a mí me diga mi hijo cuando tengo 65 años, oye, papá, eres un yonki, ¿a qué? ¿Al tramadol? ¿O a la aspirina? ¿A qué? O sea, a esa edad no vamos a mirar quién es dependiente o no. O sea, el problema es cuando tienes un proyecto de vida, cuando tienes hijos, cuando tienes que dar un ejemplo. Entonces, Escota en el libro hace un canto a la elegancia y lo dice, e incluso por encima del corazón está la razón, ¿no? Que ahí es donde realmente entramos en la materia del sabio, porque generalmente la mayoría de los mortales, nuestro corazón doblega a nuestro cerebro, ¿no? Pero Antonio Escotado tenía la capacidad de que su razón doblegase a su corazón. Entonces, durante cierto tiempo, hasta que levantó la mano. Entonces, esto habla de la elegancia y va midiendo lo que él consume todos los meses, ¿no? Y dice, me apetecería hacer esto, pero entonces perdería la moderación. Luego al final ya dice, me alegro de permitirme ya la gula farmacológica, pero es un canto a la elegancia, desde luego. A la frugalidad, porque él habla de la gula, exacto, el ansioso a la hora de comer, el ansioso a la hora de jugar, el ansioso a la hora de follar, el ansioso a la hora de drogarse, el ansioso en sí, la avidez, ¿no? Y él decía, Dios me libre de mí, los míos, que nunca tengan bastante, no de lo abundante, sino de lo escaso. Entonces, ahí entramos en que sí, lejos de ser un libro un poco apócrifo, porque el sabio reconoce sus hábitos farmacológicos, no nos quiere transmitir que ha perdido el juicio, sino que aplica el juicio a estos hábitos. Yo me acuerdo, yo me leí antes de este libro, bueno, yo ya barruntaba si iba a publicar, me cogí el libro de Tomás de Quincy, obviamente, ¿no? Y me acuerdo que me sorprendió muchísimo una frase que os la transmito a todos. Decía, con Laudano puedo leer metafísica alemana, pero sin él no puedo leer ni novela francesa. O sea, realmente aquí había Heroish, o sea, Heroish viene de héroe. Y digamos que la familia de los opiáceos, si la utilizas en la tercera edad, puede ser fecunda. En el caso de Escotado está claro, porque empieza una obra con 65 años, la termina casi 5 años antes de fallecer. Pero claro, ¿esto se puede aplicar a todos? ¿O Escotado era un perro verde, Juan Carlos? Hombre, no es que fuera un perro verde, pero es un poco lo que comentar. Es decir, era un cerebro privilegiado. Un hombre capaz de mantener una coherencia con sus principios, ahora farmacológicos, seguramente de otra índole, a prueba de bombas. Pero además era un sabio y sabía realmente, conocía esa experiencia de los antiguos, de los romanos, de los griegos, de los árabes, de Goya, de Bismarck, de Goethe, de todos. Es que, claro, yo creo que nos resulta muy difícil sustraernos ahora, ver las cosas de la forma en que realmente las veía Antonio, aunque lo hayamos leído. Sí. Hay una anécdota, el lenguaje de la psiquiatría lo ha llegado a pervertir tanto el uso de drogas, que es que se ha deformado la realidad. Hay una anécdota que yo no sé si me la contó tu padre o la leí en otro lado, que me parece súper ilustrativa. El poeta Samuel Taylor Coleridge también era adicto al láudano. Coleridge. Sí. Claro. Y fue a visitar a un matrimonio amigo a cierta distancia de su casa y se olvidó el láudano en casa. Entonces, pues al hombre le entró lo que hoy llamaríamos el síndrome de abstinencia. Sí, el monkey. Entonces no hacía más que, es que claro, me he dejado la botellita, es que, claro, si no tendrá usted, le preguntaba a la mujer de su amigo, ¿no tendrá usted quizá unas gotas? Y hasta que la mujer de su amigo le dijo, señor Coleridge, si usted siente esa intensa añoranza, ¿por qué no va y se lo procura? Entonces, entre denominar a una cosa intensa añoranza, que es puro lenguaje poético, o etiquetarla como síndrome de abstinencia,
Sí, es sí. convertir la misma realidad en otra cosa. No, sí, sí, Escota Entonces, no lo escriben de esos términos, ni mucho menos. No. ese era tu padre, es decir, era un sabio. Era un sabio y además un sabio consecuente. Porque, eh, por supuesto, por supuesto. Bueno, has leído muy pocas notas, Juan Carlos. Te va a tocar otra. Pues. Oh, El amor al conocimiento. ah, Has hablado de él. vale. Se lo pregunté y él desde muy niño ya sabía un poco todo lo que iba a pasar. Sí, sí. Y se lo propuso y si tú quieres algo en la vida, lo primero es créetelo. Sí. Luego pon los ladrillos necesarios para conseguirlos. Y luego ten los huevos de hacerlo. Una voluntad férrea, claro. Sí, sí, una predestinación casi. Tú debiste conocer a mi abuelo. Ah, vale. Vale, vale, vale. Vamos a ver, ese Sí. amor al conocimiento le llega de Sí. niño. que ya El día que defendí mi tesis doctoral y tal, pusimos a hablar de drogas. estaba y tal. Sabata también, Sí, menuda tesis, estaba en el tribunal. menuda tesis. Y entonces ambos, además lo dijeron simultáneamente, pero la droga más poderosa es el pensamiento, es el conocimiento. Lo digo por lo de, es decir, por eso antes cuando habías leído la entrada esa dedicada al amor carnal, Sí. me he acordado del amor al Sí, conocimiento. el amor al que es conocimiento, no, el gran totalmente. amor que Sí, a mí es sí. una cosa que no deja de sorprenderme, esa felicidad con la que se despidió de la vida, porque lo de apostar a ser sabio está muy bien, pero cuanto más sabes, es una putada, porque más te das cuenta de todo lo que no sabes Exacto. y nunca sabrás. Sí, sí, eso le pasaba Entonces dices, hostia, eso a es... Sócrates. Pues no, pese a eso, se despidió feliz. Y, en fin, dicho esta tontería por mi parte, paso a leer la nota. Está fechada el 20 de febrero del 2009. Y dice Antonio, no he dejado de ser el niño fascinado por el proyecto de ser profundamente inteligente. Mi escopofilia es confianza en la capacidad del pensamiento para rasgar cualquier cortina y descubrir el otro lado. Ahora que empezó la noche de mi vida y sé que no veré el nuevo día, la indefinida duración de esa tiniebla la atravieso como el búho, identificando lo despreciado por unos e invisible para otros, habitante de la... Yo me emociono. Sí, No sé es que la vosotros, verdad... si sois de hielo o no, pero... Amor al conocimiento. Sí, sí, ¿cómo era lo de amor rey, ¿no? Lo de Nietzsche. Sí, sí. Amor rey. Bueno, no vamos a divagar. Vamos a ir ya, no sé, o sea, vamos a ir terminando. Vamos a leer una última nota que refleja su sentido del humor. ¿Parece bien? Y con esto terminamos y pasamos a si alguien quiere hacer alguna pregunta o lo que surja, ¿no? 10 de febrero de 2002. ¿Qué distingue al putón de un no putón? La belleza. Si por belleza se entiende morfología, andaremos errados. El putón es feo por inoportunidad, por aderezo inadecuado y gesto infame. La versión morfológica, y más aún la moralizante, es patrimonio de eunucos y damas casadas o casaderas. Y una señora rubia al platino horrenda. No dudo de que otro gesto y otro atuendo le hubiesen hecho tan respetable como a cualquiera. Pero también es cierto que la vida marca, convirtiendo a las fariseas de Afrodita en máscaras grotescas, más parecidas a gárgolas y otros guardianes de templos que a comerciantes de la libido. Está muy bien porque además el libro, yo creo que por lo menos una, no sé si dos, contiene estas recetas de cócteles de su invención. Sí, no, lo del Galapagar libertario, eso es tremendo al final. A ver. Es un libro sin desperdicio realmente, ¿eh? No, lo del Galapagar es muy bestia. 67 quizá. 67, no, estamos al final ya.
Estamos al final. Hace varios cócteles él, o sea, a él le gusta mezclar y bueno, los hace con líquidos, también los hace con polvos. No lo voy a encontrar, ¿eh? No lo voy a encontrar. Bueno, da lo mismo, que lo sepa la gente que hay varios cócteles de la invención de Antonio Escotado. Es un libro completísimo. A ver, el problema de las presentaciones, son los actos más complicados que veo, de las presentaciones de los libros. En este caso no, porque no es un libro mío, pero porque te tienes que... A fin de cuentas, las presentaciones lo que intentas es vender un producto, y lo tienes que hacer con la suficiente habilidad de no hacer spoiler. Y entonces eso es muy complicado. ¿Lo estamos haciendo o no? ¿Estamos consiguiendo? Bueno, hemos hecho... Entonces, bueno, pero eso, dejamos algunas cosas ahí en el, pues eso, que los amantes de los cócteles encontrarán también alguna receta made in Escotado. Aquí me he encontrado una muy bestia, casi que no se puede decir, pero dice: una variante técnica del es el tribolo o three ball. 1/3 de caballo, 1/3 de fentanilo y 1/3 de perico. Cada uno en proporciones no activas. ¡Qué vicio! Y veremos si coloca. Dio su cuerpo a la ciencia. Dio su cuerpo a la ciencia. Qué duro, ¿eh? Ser Antonio Escotado, tío. ¿Lo has pensado alguna vez? Hombre, hay que tener un temple especial, pero luego, a ver, es que a mí me sigue pareciendo, yo sigo flipando, es como el Cid campeador, ¿no? Después de aquí muerto... está el segundo cóctel, 15 de enero de 2019. Un Galapagar libertario consiste en 2/3 de ginebra, 1/3 de palo viejo, aunque no añejo, con 2 guindas escarchadas y 2 bizcochos de soletilla, que mojaremos por trozos en admirables borrachos. O sea, este cóctel hay que practicarlo. Es una merienda en sí vas misma. a los bares, un Galapagar libertario, por favor. Un Galapagar libertario. Me gusta un Galapagar libertario. Bueno, pues nada, ¿tenéis alguna pregunta o qué os parece? ¿O la habéis pasado bien? Bastante la turra nosotros. Ya hemos dado un poco demasiado la turra, ¿no? Seguro que entre los lectores y las lectoras. El amor propio. A ver. Ah, vale. Que dice: ¿con qué droga tenía más precaución Escota? Pues yo creo que con algo que no era una propia droga, sino que, como decía él antes, la elegancia. O sea, la elegancia a la hora de tratar todas, ¿no? O sea, él es cierto que alguna vez me dijo: hijo, pero si es que hay gente que solo toma una droga y por eso tienen problemas, porque toman el alcohol para follar, el alcohol para dormir, el alcohol para despertarse. Hay una droga en la naturaleza para cada cosa, ¿no? Entonces él era partidario de no centrarse solo en una. Y te olvidas de todo el resto de alcoholes que hay. Bueno, respeto, yo creo que tenían respeto a todas, ¿no? La ketamina. Bueno, aquí está el señor que se dio el viaje de ketamina, en concreto aún más bestia, ¿no? Y ya apareció mi hermano reptando y dijiste: ¡un hombre! No. Estaba secándose el pelo. Tú apareciste reptando. Tú era el que reptaba un poco. Era yo. Con vientos del Marte. Esa ha sido mi deuda. Se ha muerto Antonio sin que lo consiguiera hacer probar ketamina por segunda vez, porque no la tomamos bien. Con una fue suficiente, yo creo. No la tomamos bien. Él se quedó ya ahito. Sí, pero la ketamina es una droga muy poderosa y la gente, lo que pasa es que la toma mal. Sí, no, como todo en general. Y tal. Bueno, nosotros lo tomamos así por ignorancia, es decir, sí. Y por querer evaluar los efectos en estado de vigilia, ¿qué notas? Alteración. Eso es lo que Escota también luchaba, ¿no? O sea, que es que ahora el otro día leí la peor noticia. O sea, menos mal que mi padre estaba muerto y no la leyó él. Pero decía: por primera vez matan más los adulterantes que las drogas. O sea, esto es muy fuerte. Si se levantara Escota de la tumba y viera esto, o sea, que al final lo que has hecho para remediar este mal mata más que el propio mal. O sea, bueno, ¿qué?
¿Seguimos o ya cada uno a su bola? Sí, claro. El maestro, don Antonio, en una entrevista con Quintero, estuvo comentando cómo murió Sócrates. Se refería a él como alguien que quería ir a morir como un perro solo Enroscado. y enroscado. Y hizo un comentario de Critón y como le decía, le debes un Rayo. pollas con varios colágenos. Pues yo lo que puedo decir, y tampoco quiero ser muy macabro en esto, pero que se pareció bastante. O sea, realmente él estaba también con una sábana. Su último momento yo le vi en el hospital y murió. No dijo lo de, oye, que le debes 1 gramo a este, pero casi. Pero yo creo que fue la última lección que nos dio a todos, la serenidad de su mirada ante la hora de fallecer. No sabíamos si iba a ser uno de estos padres que tarda meses en fallecer, para nuestra mayor desgracia, o si iba a ser un tránsito rápido, breve e higiénico. Y aquí lo fue, totalmente. Se pareció mucho a lo de Sócrates. O sea, mi padre, yo creo, desde que entra en el hospital hasta que fallece, pasan unas cicuta a Sócrates. Se parecieron, murió no como un perro enroscado, pero como un ser humano enroscado, sí. Y bien, con dignidad. Y que el trance fue otra vez un alarde de su elegancia. No, me lo ahorro. ¿Qué quieres decir, Juan Carlos? No, nada. Ah, vale. No, me estaba tapando ya, el foco del del dos. foco, sí, Ya. para ver las caras. Mencionas la elegancia aplicada a las drogas, para él entiendo que era esa sobriedad, ¿no? Esto de poder entrar en el espacio más dionisíaco, pero sin dejarse llevar excesivamente y manteniendo la postura. Exacto. La sobriedad es la elegancia, totalmente. Él hablaba de que en Roma se distribuía opio por todos lados, pero no existía la palabra para opiómano. O sea, esto se basaba en datos. Entonces, sí, la elegancia es la sobriedad. Y también la mors tempestiva es morir cuando a uno le llega el momento. Entonces, mi padre era muy partidario de eso, de la mors tempestiva y también de la sobria ebriedad, desde luego. Aquí yo creo que Juan Carlos nos puede explicar un poco más de la sobria ebriedad. No, bueno, es que es lo que ha dicho Mónica antes. Antonio era una persona que daba las indigestiones y la gente con esa pulsión a indigestarse. Sí, en todos los aspectos de la vida. En todos los aspectos con de la vida, comida, por supuesto. con Es decir, juego, vamos directamente a las fiestas navideñas, de papeo, de bebé. Era un artista del hambre, como le gustaba decir. Entonces, por ejemplo, pues conozco a nadie que se le hayan indigestado las drogas tan pronto. Es decir, si es que se fumó el primer porro hace 2 años, es decir, ya está con metadona. Pero, ¿cómo es posible? Y tal, ¿no? Entonces, sí, bueno, y estas cosas realmente Antonio las sufría. No las sufría, es decir, las sufría cuando se las descubría a alguien. Entonces, simplemente no le... Y yo en esto siempre he sido muy escotadiano. Es decir, a mí la gente que también se entrega a la gula y vivimos en un sistema que súper consumista de gente que compra por comprar, a tontas y a locas, que luego devuelve lo que compra y devuelve más que compra más que devuelve. Es una locura, es decir, pero ¿cuál es la satisfacción en todo esto? Es decir, ¿dónde encontráis alegría en esto? Es decir, la alegría se encuentra en la mesura, precisamente, es decir, en el... Sí, pero que sepas que un día me llevé una sorpresa cuando mi padre había estado viendo los Televenta y se compró un aparato de musculación a las 4 de la mañana. Pero luego lo utilizó. No había Amazon, había la tele. No, sí, lo usó. Vale. No lo cambió a los 2 días. No dijo, llévenselo que no... Pero fue un impulso. Bueno, que nos vamos. Juan Carlos, vámonos. ¿Cómo? Adiós. Espera. Siéntate. Sí.
Bueno. A ver, una pregunta. Si no fuera un discípulo, no aceptaríamos. A ver. Acércate aquí, que vienes desde Ecuador. Ya le decimos muchas veces que su gran libro va a ser su libro póstumo porque realmente con este iba a demostrar No. su dinero y no está teniendo esa repercusión. Sí. O sea, aquí está Espasa. Nunca ha tenido 3 ediciones en un mes. Es el número 1 de Amazon. Pero no creo que vaya a ser su bestseller, ¿eh? Tenía mucha ilusión de que este libro llegase a mucha gente porque él podía demostrar que lo que él decía era verdad, que sí que se podía consumir todo lo que consumía. Y aquí estamos gente que puede certificar que lo que dice en el libro fue verdad. ¿Tú has estado en algún otro libro escotado en un sitio como este? Pues por algo será. O sea, sí, está yendo muy bien, está yendo muy bien. Demostración empírica de que su Sí. verdad era su palabra y era su vida. Que esto es lo importante de... Sí, pero no wishful thinking, o sea, tampoco. O sea, yo creo que su obra más vendida va a ser siempre Enemigos del Comercio, Historia General. ¿Que él quería que fuera esto? Pues sí, mal. Ya, pues eso es la diferencia entre realidad y fantasía. Ya veremos, el mercado nos Dadle dirá. tiempo al libro. Ya le damos tiempo, por ahora va muy bien, no vamos a cerrar las puertas, ni muchísimo menos. Dadle tiempo. Sí, son un long seller, ¿no? TikTok. Sí. Pues bueno, pues nada, que lo he dicho. Muchas por gracias venir, a ha sido todos y un a todas, placer sí. y hasta la próxima.